como por ejemplo viridans, que no es sensible y se multiplica en los tejidos. Streptococcus pneumoniae. No produce toxinas significativas. La virulencia está en función de la cápsula que evita o retarda la fagocitosis. Observen ustedes la cápsula. Miren acá. Este es un diplococo de forma lanceolada. Esa forma, como llama de vela más o menos. Este es 1, 2, el diplococo. Están generalmente unidos de 2 en 2. O acá, como pueden observar ustedes. Esto es fotografía electrónica de estas bacterias. La cápsula, miren, es tan importante esta fotografía electrónica, miren cómo se observa. Completamente encapsulado, ¿no? Entonces, ese es Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae, he visto en un tejido, en una biopsia de tejido. Se presenta de esta manera. Miren, como diplococos de 2 en 2, en los cuales todavía con el microscopio óptico también se puede advertir la cápsula alrededor del diplococo. Observen acá. Acá tenemos células, leucocitos polimorfonucleares. Ahí están. Bien. Aquí está una fotografía de Streptococcus pneumoniae con microfotografía electrónica. Esto es con microscopio electrónico, esta fotografía. Acá tenemos sus principales características morfológicas de la pared celular de Streptococcus pneumoniae, donde se ve, por supuesto, lo primero, la cápsula. La cápsula, que es la que le confiere capacidad de virulencia. Acá tenemos muchas enzimas que posee, justo porque tiene la cápsula que evita esta cápsula, la fagocitosis, todo esto está, la cápsula. Y la cápsula contiene pues estas neumolicinas que hacen, y neuraminidasas, que hacen daño a los tejidos. Y tiene muchas adhesinas, como pueden observar, en la pared celular, acá en la cápsula, que rodea al Streptococcus. Ahí está la neumolicina como invade, ¿no? Causando daño celular. La membrana, a la membrana celular, a la pared celular. Bien. Entonces, este es uno de los factores principales, la cápsula polisacarídica. Es el principal factor de virulencia porque evita hacer que la bacteria sea fagocitada, evita por la fagocitosis y obviamente está evadiendo todo el tiempo al sistema inmunológico. La neumolicina, que es esta neumolicina es la toxina que va a destruir a las células epiteliales y a los fagocitos. Va a activar también el sistema del complemento y va a haber una inflamación intensa. Hay otras como la autolicina, acá estoy mencionando a la autolicina, esto no está escrito, pero ustedes me imagino que están escuchando y están copiando todo. La autolicina sirve, esta que está en negritas aquí, sirve para liberar los componentes de la bacteria. Aumenta la respuesta inflamatoria, la autolicina. También tiene otra conocida como proteasa IgA, esta que estoy mostrándoles aquí. Esta es la proteasa IgA. La proteasa IgA es la que va a degradar a la inmunoglobulina A en las mucosas y va a facilitar que este microorganismo se colonice, o sea, esté ahí. Las adhesinas, también están siendo responsables de que se fije al epitelio respiratorio. También posee adhesinas. Bien. Si hablamos entonces, además de esta estructura antigénica que les hemos mostrado, podemos decir que muchas veces este Streptococcus
neumonía, está como habitante normal en las vías respiratorias, pero una vez que va como colonizando las vías respiratorias. Pero cuando bajan las defensas, invade y puede causar neumonía, sinusitis, otitis, bronquitis, bacteremia, meningitis, por esta estructura somática. Si volvemos a la estructura somática, también tiene, como hemos podido observar, la proteína M característica para cada tipo y su carbohidrato. Ahí está. La proteína M también está acá al interior. La proteína M. Cualquiera de estas son las proteínas M que se encuentra al interior. Bien. Entonces esa proteína M también hace que es característica para cada tipo y un carbohidrato común a todos los neumococos. Se trata con penicilina G, pero ya vamos a ver enseguida qué otras cosas más tenemos para estudiar el Streptococcus. Lo más importante es recordar que a esta bacteria la podemos clasificar por el antígeno de la pared celular específico para cada grupo. Hay un carbohidrato que se encuentra en la pared celular y que constituye la base de los grupos serológicos, que son los grupos denominados de Landsfield. Se ha estudiado tanto este microorganismo que se ha visto que Landsfield, un microbiólogo conocido con el nombre de Landsfield, ha llevado a cabo una clasificación asignándole letras a estos carbohidratos que se encuentran en la pared celular. De la letra A a la letra U y de la letra K a la letra U para clasificar. Y eso se realiza gracias a que tienen un antígeno específico de grupo en la pared. Si yo centrifugo una muestra de un cultivo, y hago la extracción con ácido clorhídrico caliente o con ácido nitroso, fornamida, lisis enzimática, en un laboratorio de investigación, con pepsina o tripsina a 15 libras de presión durante 15 minutos, puedo obtener el antígeno de la pared. Pero eso es para alta investigación. Ya saben, lo que ustedes tienen que saber es que de un 5 a un 10% de los adultos somos portadores en algún momento. Por eso es que somos propicios o propensos a tener como causa principal de neumonía extrahospitalaria. O sea, cuando no estamos en el hospital, podemos tener esta neumonía. Y si estamos en poblaciones cerradas, por ejemplo, si los adultos mayores están en una casa de reposo o en una cárcel, también puede estar presente en un 60%. Hasta los lactantes se colonizan de 3 a 4 meses, también les puede dar neumonía. Tiene una incidencia máxima de colonización. Los lactantes, los niños de 2 a 3 años, y según su polisacárido capsular pueden haber 84 serotipos, los serotipos de Landsfield, de acuerdo al polisacárido capsular. Bien, los adultos y los tipos que más atacan a los adultos son el tipo 1 y el tipo 8. Son responsables del 75% de las neumonías. En los niños, los tipos 6, 14, 19 y 23 son los que causan infecciones en general, porque hay una gran resistencia de mucosa respiratoria. ¿Pero qué factores predisponen a la enfermedad? Las infecciones graves por envejecimiento del sistema inmune. O sea, cuando ya comenzamos a envejecer, hemos tenido muchas infecciones graves. Entonces, el sistema inmunitario ofrece anticuerpos nulos. A veces hay depuración mucociliar que está comprometida, porque como fisiopatológicamente se va a colonizar la nasofaringe, puede haber una microaspiración hacia los alvéolos, justamente porque hay esa depuración mucociliar. Nosotros mismos microaspiramos y pasan a los alvéolos pulmonares. Allá hemos dicho qué pasa, ocurre que hay multiplicación bacteriana en los alvéolos pulmonares y la respuesta inflamatoria es más grave, sobre todo cuando hay enfermedades crónicas subyacentes como la diabetes.
La respuesta inflamatoria y en el exudado alveolar es más grave. O si hay enfermedades de base, como la diabetes, el ataque es peor. Ahora, la tasa de ataque en la raza negra, o sea, los negritos, los individuos que son negros, de raza negra, son mayores que la raza blanca. Y cuando se consolida en el pulmón, se llama neumonía lobar. Eso también anoten, por favor. Cuando Streptococcus pneumoniae se consolidan los alvéolos pulmonares, se llama neumonía lobal. Vamos a pasar entonces ahora a hablar también de los factores que pueden inducir o que pueden, la desnutrición, ya lo hemos dicho, la debilidad general, las anomalías respiratorias, a veces el cáncer, el EPOC, el cáncer del parénquima pulmonar o un cáncer broncógeno en personas que son consumidoras de alcohol. El alcoholismo también puede predisponer a esta bacteria. Y las otras inmunodeficiencias, el déficit de complemento, trastornos circulatorios, nefrosis, daño en los riñones, la ciclemia, muchas veces también la intoxicación medicamentosa. Y entonces ya sabemos que adquirimos la infección a partir del aparato respiratorio. También puede alcanzar otros sitios, como el oído medio, los mastoides, los senos perinasales y otras localizaciones. Son muy, muy importantes. La patogenia, entonces, resumiendo, es la alta resistencia, se produce por la alta resistencia a la fagocitosis, ya que tiene cápsula, es muy virulento. Recuerden, la cápsula polisacarídica invade gracias a que tiene neumolicinas y leucocidinas, hialuronidasas, etcétera, etcétera. Y nosotros, cuando hay algún problema también, nos microaspiramos al Streptococcus pneumoniae desde la orofaringe. También es otra forma. Esto está unido, ya saben, a que hay interferencia de los mecanismos de defensa locales y generales. Entonces, nosotros vamos a producir una rápida multiplicación en espacios alveolares de la bacteria. Va a haber exudación, edema fibrinoso, muchos leucocitos polimorfonucleares, hematíes, y se va a consolidar en el parénquima pulmonar y se va a llamar neumonía lobal. Y ahí se llama neumonía. Puede ser lobar cuando está consolidada en parénquima pulmonar. En los adultos en un 60%, en los niños en un 25%, y un 20% puede pasar a la sangre. Y si pasa a la sangre, se llama bacteremia, puede causar una bacteremia, una infección de bacterias en sangre. ¿Cómo es su diagnóstico de laboratorio? Nosotros vamos a ser bioquímicos y como tales tenemos que estudiar el diagnóstico de laboratorio. Importantísimo para el diagnóstico de laboratorio, en primer lugar, la tinción de Gram. Gracias a la tinción de Gram, nosotros vamos a poder observar estas formas de diplococos gram positivos lanceolados en forma de llama de vela, ¿no es cierto? Aquí miren, observen, tienen como puntitas. Gram positivos en forma de lanceta, unidos, también se los puede observar así, de 2 en 2 o unidos, formando cadenas cortas también, en forma de lanceta, encapsulados, por supuesto. El cultivo de esputo, las colonias también pueden ser alfa-hemolíticas y puede presentar una prueba de optoquina sensible, a diferencia de los otros estreptococos, que son optoquinas resistentes. Este estreptococo, con la prueba de la optoquina, es sensible. Pero seguiremos hablando de los estreptococos y de su diagnóstico. Entonces, cuando lo tenemos en sangre, al Streptococcus, tenemos que realizar un hemocultivo. Si tenemos en el esputo, ¿qué es lo que vamos a ver? Abundantes polimorfonucleares, ausencia de células epiteliales y la presencia de diplococos lanceolados. También tenemos que como muestras son buenas,
la pus extraída de los senos perinasales. También podemos obtener como muestra el líquido pleural, el exudado óptico, el exudado de los oídos. También es bueno realizar a todos ellos el examen microscópico del frotis y obviamente la tinción de Gram para poder ver los organismos típicos. El cultivo se lleva a cabo en agar sangre con un 5 a un 10% de dióxido de carbono y entonces vamos a observar las colonias típicas y el tipo de hemólisis que hemos dicho es una hemólisis alfa. Es alfa hemolítico, tiene una hemólisis parcial. Las pruebas presuntivas que podemos utilizar para su identificación son la de la optoquina, que es positivo, sensible a la optoquina, y la solubilidad en bilis. El serotipaje, o sea, la tipificación con sueros, ya que existen estreptococos desde la letra A hasta la letra U, y de la K a la U, está basada en polisacáridos capsulares. Eso les he enunciado anteriormente. Y también en los laboratorios grandes de investigación se les realiza una inyección intraperitoneal de esputos contaminados a los ratones para ver el efecto que les produce. Bien. Ay, perdón, antes de pasar voy a hablar del tratamiento. Ya hemos dicho que el tratamiento está para estreptococos de primera línea, es la penicilina. Si no responde la penicilina, anoten por favor, porque no tengo diapositiva aquí. Les estoy diciendo. Penicilina, amoxicilina. Como alternativas, si crean resistencia, tenemos que utilizar las cefalosporinas. Anoten, por favor, como la ceftriaxona. La ceftriaxona, el macrólidos, como la citromicina, las fluoroquinolonas ya se usarán en los casos más resistentes o más graves. Antes de pasar a ver el siguiente género, hablaremos de que hay que ajustar el antibiograma. Hay que ver la hospitalización, hay que ver la hipoxemia, hay que estar viendo también, o sea, ¿qué es la hipoxemia? La falta de oxígeno. En esas personas que tienen falta de oxígeno, esta es una de las principales bacterias que les puede causar una neumonía. La edad avanzada son factores de morbilidad para esta afección. Ahora, aquí tampoco tengo, pero quiero decirles que podemos prevenir las neumonías, sobre todo en los adultos. Hay administración, anoten, de vacunas. Y hay la vacuna conjugada, que es conocida como PCV, y otra que es la polisacarídica de la misma bacteria, PPSB. O sea, son dos vacunas. Cualquiera de las dos son buenas, porque ya sabemos que la cápsula es el factor más importante de virulencia. Entonces, la segunda vacuna es la PPSB. Es el factor más importante de virulencia del neumococo, la cápsula, ¿no es cierto? Sin ella, la bacteria pierde su capacidad patógena. Por eso es que las vacunas se han hecho justamente de la cápsula, la una, la polisacárida, y la otra es la conjugada. Anoten, por favor, que hay dos tipos de vacunas para Streptococcus pneumoniae. Ahora sí podemos pasar a la diapositiva de enterococos. ¿Qué son los enterococos? Miren, los enterococos pertenecen a otro género y son también, antes eran Streptococcus del grupo D. Hoy en día ya se llaman enterococos, se los ha aislado. Porque Kalina en el año 1970, una investigadora rusa, propuso que los enterococos ya no deberíamos tomarlos en cuenta como estreptococos del grupo D, sino como enterococos. Schleifer, este nombre fue apoyado por Schleifer 14 años después. Schleifer
también nombró Enterococcus. Entonces, el género ha quedado como Enterococcus, pero sabemos que son Enterococcus. Enterococcus faecalis son sus especies más conocidas y Enterococcus faecium, dos especies bien conocidas. Faecalis, Enterococcus faecalis y Enterococcus faecium. Además, tienen 12 especies de estas mismas. Incluyen 12 especies. Tanto faecalis como faecium. ¿Cuál es su taxonomía? Su taxonomía es que son Streptococcus del grupo D, ya lo hemos dicho, y que además viven ¿dónde? ¿Por qué se llaman Enterococcus? Porque son residentes normales del tubo digestivo. Presentan también una alta resistencia y hoy en día son tan importantes en los hospitales, les tenemos mucho miedo a estos Enterococcus porque son la segunda causa de infección intrahospitalar. Recuerden que yo he trabajado 35 años en el hospital gastroenterológico, cuando se nos complicaban los pacientes, teníamos mucho miedo a que aparezca el Enterococcus, porque es la segunda causa que produce infección intrahospitalar. Y se transmite, desgraciadamente, por las manos del personal hospitalario, enfermeras, médicos, etcétera, cuando se descuidan y no se lavan bien las manos, o muchas veces inclusive con guantes contaminados. Las especies más importantes del género Enterococcus son el Enterococcus faecalis, que es la más abundante y el que causa más problemas en los seres humanos, en un 80 a un 90%. El Enterococcus faecium es menor su prevalencia, de un 10 a un 15%. ¿Cómo los adquirimos? Son endógenos, están formando parte de la microbiota. Cuando son endógenos son poco virulentos y si los traen los enfermeros, los médicos, a través de las manos, que se llama adquisición exógena, ya vienen los Enterococcus exógenos, con clones de resistencia al medio ambiente o de otros pacientes que están enfermos y que tienen resistencia. Colonizan entonces, invaden los tejidos, reemplazan la flora microbiana, inclusive a los antibióticos, el uso de antibióticos, pueden transferir plásmidos a Enterococcus endógenos y aparecen sus factores de virulencia que son los peores, porque no se olviden que es un estreptococo. Entonces, es productor de citolicina, es productor de hemolicina, como la neomolicina. Tienen sustancias de agregación, facilitan intercambio de los plásmidos, facilitan las adherencias a células intestinales y renales. El 40% posee la proteína ES, que es una proteína de la superficie extracelular, conocida como ESP, proteína de la superficie extracelular, la ESP. El 40% de los enterococos tienen esta proteína de superficie. Los ácidos lipoteicoicos constituyen el antígeno del grupo D. Son capaces de inducir virulencia, mayor capacidad de virulencia y formación del factor de necrosis tumoral, del TNF y del interferón, que son sustancias amplificadoras de la respuesta inmunológica. Entonces, en un 50 a un 65% también, los enterococos producen cocolicina, que es una metalopeptidasa extracelular que es capaz de inactivar a la endotelina del péptido vasoactivo. Esos serían los factores de virulencia. Cuando yo les pregunte factores de virulencia del enterococo o factores de virulencia del estreptococo, ya saben todo lo que tienen que decir. Bien. Hay otro estreptococo que por su importancia lo vamos a estudiar. Streptococcus agalactiae es un estreptococo que se presenta, por supuesto, en las mujeres embarazadas y al que hay que vigilar muchísimo. Está conformado por ser un estreptococo beta hemolítico del grupo B de Landsfield, del mismo grupo B. No se olviden que hemos clasificado a los estreptococos con las letras, desde la A hasta la U o desde la K hasta la U. Entonces, el antígeno del grupo B de este listado serológico, el del grupo B de Landsfield,
se llama Streptococcus agalactiae. Contiene un polímero de rhamnosa glucosamina que se fija a la capa del peptidoglicano. Y este Streptococcus B es importante, les decía, vigilar en las mujeres embarazadas porque es causa importante de enfermedad en los neonatos, en los recién nacidos, y perinatal en el canal del parto también. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque Streptococcus agalactiae entre un 10 y un 35% de mujeres embarazadas que están colonizadas en vagina y recto en forma asintomática con Streptococcus agalactiae. Forma parte de la flora. Invade justamente en el momento del parto, ¿no? Y puede causar enfermedad neonatal y perinatal. Por eso es que lo estudiamos. La enfermedad neonatal se inicia tempranamente a los 7 días en los nacidos vivos, su incidencia es de 0,7 a 3,7. El inicio tardío, en un 0,5% en 1,000 nacidos vivos, clínicamente es evidente entre los 7 días y los 3 meses. Eso les decía, que se inicia a los 7 días hasta los 3 meses. Hay peligro de que pueda venir cuando está una infección neonatal, cuando está la mujer contaminada y le pasa a su bebé esta infección. También se puede producir bacteremias en sangre por meningitis asociada y es la forma clínica predominante. A mediados del año 1980 se ha reducido la tasa de mortalidad para Streptococcus agalactiae en un 15%. En el año 1996, el CDC de Atlanta, que es un laboratorio de referencia en microbiología, ha hecho recomendaciones sobre el cultivo para Streptococcus agalactiae. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Ha dicho el CDC de Atlanta que es bueno realizar en el diagnóstico ya hisopados vaginales y rectales y colocarlos en un caldo conocido como caldo de Tut Hewitt. Ese es el medio de cultivo para Streptococcus agalactiae. Caldo de Tut Hewitt con 10 unidades de ácido nalidíxico reforzado con 15 unidades por mililitro de colistina y 10 miligramos de extracto de levadura. Ese es el caldo, totalmente enriquecido con antibióticos y levadura, y que se debe incubar a 18 y 24 horas. Luego se hace un subcultivo en agar sangre de carnero, como para todos los Streptococcus. El agar sangre de carnero se utiliza no solamente para Streptococcus pyogenes, sino también para neumonía, para enterococos, para todos los Streptococcus. Entonces, primero en el caldo de Tut Hewitt, según las recomendaciones del CID de Atlanta, y todo esto está para comprar listo en el comercio. Luego subcultivamos en agar sangre de carnero con 5 a 10% de dióxido de carbono. Identificamos bioquímicamente con la hidrólisis del hipurato de sodio. Se puede realizar la prueba de Camp, la serología, la coaglutinación o la aglutinación de látex para poder saber y confirmar la especie Streptococcus agalactiae. Bien, ahí vamos a quedar, estimados estudiantes. Hemos estudiado ya todo el género Streptococcus, incluido Enterococcus y Streptococcus agalactiae. Toda esta ya es materia para el segundo parcial. Y vayan estudiando, por favor, porque la materia es muy grande y no es para una sola leída. Tienen que leer varias veces. Ya la próxima clase, yo creo que ya les voy a pasar sus notas. Que por supuesto hay algunas que están regulares, muy pocas buenas y la gran mayoría aplazados, ¿no es cierto? Claro, pero porque si ni siquiera asisten a clases, no comparten, no se los conoce, entonces no podemos pedir más. Hoy día, por ejemplo, solamente 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 personas se han conectado. Lamentablemente, voy a sacar un screenshot de toda esta listita. Son siempre los mismos
los que asisten a clases. Y somos 122. Yo no sé cómo piensan aprobar la materia. Que hay muchos detalles que yo pregunto, que doy en clases, que no está en las diapositivas y que por flojera, como no leen los libros, ni siquiera se enteran, lamentablemente. A ver, la señorita Pamela Allison Serna, dígame usted. Buenos días, doctorita. Buenos días. ¿Qué características tiene Streptococcus pneumoniae, morfológicamente hablando? A ver. Streptococcus pneumoniae. ¿Le puedo responder yo, doctora? Sí, por favor, Carla Lorena. Presenta cocos lanceados, son gram positivos. ¿Cocos qué me ha dicho? Cocos lanceolados. Lanceolados, muy bien. Sí, perdón. Disposición en diplos o cadenas cortas. Presentan cápsulas polisacárido, sensible a optoquina y es lisado por sales biliares. Muy bien. Alfa hemolítico. Alfa hemolítico, exacto, que es una hemólisis parcial. Muy bien, Carla Lorena. Pamela tiene que estar más atenta y recordando todo lo que se ha hablado. A ver, la señorita Rubí Alizón Camacho. Buen día, doctora. Buen día, Rubí. Dígame usted, señorita, ¿cómo se llama la principal afección, la principal enfermedad que causa Streptococcus pneumoniae? Habilite su micrófono. La faringoamigdalitis. No. Ese era el Streptococcus pyogenes. Estamos hablando de Streptococcus pneumoniae. ¿Qué causa? A los pulmones sería... la neumonía. La neumonía. ¿Y por qué era la neumonía que se producía? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿alguien me puede contestar? Levanten la mano. ¿Alguien puede contestar? ¿Por qué se produce? Eitan, habilite su micrófono, Eitan. Sí, buen día, doctora. Buenos días. ¿Por qué infecta los alveolos? ¿Por qué? ¿Por qué infecta los alveolos? Porque pasan a los alveolos, pero ¿por qué razón? ¿Dónde radica su virulencia? Eitan, pasan a los alveolos pulmonares y causan la neumonía lobar porque tienen cápsula. Está entrecortado, no lo puedo escuchar muy bien, Eitan. Pero bien, es justamente por eso. Bien. Otras preguntas. A ver, María Alejandra Guaitari. Habilite su micrófono. Buen día, doctora. Buenos días. Señorita Guaitari, dígame usted, además de Streptococcus pneumoniae, ¿qué otro estreptococo hemos estudiado el día de hoy? Es el Streptococcus agalactiae que afecta y que se debe controlar en las mujeres embarazadas y que puede afectar en la etapa a los neonatales. Eso, a los neonatos, ¿no ve? Muy bien. ¿Y quién me puede hablar del estreptococo que hoy en día se conoce como Enterococcus? ¿Quién me puede hablar? Leonardo Milton. ¿Dónde está ese muchacho? Leonardo Milton, habilite su micrófono. Acá, doctora. Buen día. Buenos días. ¿Cuál era el otro estreptococo que cambia de nombre? El Enterococcus. Muy bien, el Enterococcus. ¿Y dónde se localiza este Enterococcus?
¿Dónde causa daño? En el tubo digestivo. Lo dice en su nombre. En Entero. el estómago. Exactamente. Su nombre lo dice. Enterococcus, y era un estreptococo también del grupo D, ¿no es cierto? Bien. Entonces, este enterococcus, ¿qué ocasiona? ¿Quién me puede decir qué ocasiona? A ver, levanten su mano. Participen, por favor. O voy a preguntar yo. A ver, Leonardo mismo. Hable, Leonardo. Pues recuerdo, doctora, que usted dijo que se le tiene mucho temor a esta bacteria Así porque es la segunda causa de infecciones intrahospitalarias. Muy bien. Sí, porque es transmitida por las manos del personal que trabaja en los hospitales, en las clínicas, que no se lavan correctamente las manos, ¿no? Les tenemos mucho miedo a los enterococos. Son muy frecuentes en las infecciones intrahospitalarias. Bien, por favor, anoten y vean todo el detalle de la clase del día de hoy, porque mucho me gusta preguntar acerca del género Streptococcus en todas sus especies. Streptococcus pyogenes, neumonía, Enterococcus, Agalactiae, siempre voy a preguntar en los exámenes. Y hay millones de cosas. Y últimamente se me ha dado por no repetir muchas preguntas, o sea que los voy a arruinar. Estudien, por favor, pero con el propósito correcto de que ustedes sean mejores profesionales el día de mañana, no porque quiera arruinar al estudiante, no, de ninguna manera, sino para que sean más capaces y puedan por lo menos responder a los médicos, porque los médicos son los que los van a hacer bolsa, ¿no es cierto? Les van a preguntar cualquier cosa, cualquier rato, y ustedes tienen que estar preparados. Muy bien. Aquí vamos a quedar, estimados estudiantes. Nos vemos la siguiente clase, que es el día lunes. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.